Hemos escuchado esta palabra muchas veces desde que somos cristianos, pero me gustaría saber qué entiende alguno de ustedes por la palabra discipulado. ¿Qué entendemos por la palabra discipulado? ¿O a qué nos suena si no la hemos escuchado? ¿Perdón? Guiar a una persona, ¿ok? Enseñar, entrenar, por ahí alguien dijo. ¿Ok? Muy bien. La palabra discipulado la usamos mucho en el contexto eclesiástico, pero a veces creo que tenemos una idea errónea, veo que no tan errónea por lo que he escuchado, pero cuando hablamos del discipulado muchas veces pensamos que se refiere a ese proceso, muchas veces de clases o de cursos previos al bautizo. Cuando yo me bauticé a los 12 años, me dijeron que tenía que tomar un discipulado o uno de los requisitos para pertenecer a la membresía oficial de una iglesia. El pastor norteamericano del siglo pasado, A.W. Tozer, escribió que la fe no es una conclusión a la que se llega, sino un viaje que se vive. Es decir, la fe es una experiencia más que una conclusión lógica. Y lo mismo podemos decir del discipulado. El discipulado es un viaje que se vive y no una serie de clases o lecciones o requisitos para pertenecer a una iglesia o para bautizarse. Por eso es que nadie puede decir en ningún momento que ya terminó su discipulado. Nadie, ni siquiera una persona que tenga toda la vida en la iglesia puede decir, yo ya terminé mi discipulado o voy a entrar a la clase de discipulado nada más para recordar. No, sino que el discipulado es un proceso largo de toda la vida en la cual somos entrenados, aprendemos a seguir a Jesús, el modelo de vida que Él tuvo. Desde luego escuchamos sus enseñanzas y las aplicamos a nuestra vida. Por eso, hermanos, en este pasaje que hemos leído, que se hablará sobre el discipulado, no quisiera que pensemos que solamente es para los hermanos que recién se están congregando, recién han llegado a la fe, o para alguien que a lo mejor quiere bautizarse, aunque desde luego es parte de. Tampoco pensemos que es un llamado para los que están apenas en el umbral de la puerta de la fe, decidiéndose si dar el pasito hacia adentro o no. Este es un llamado de Cristo para todos nosotros que queremos seguirlo y que queremos asumirnos como discípulos de Jesús. Por eso A.W. Tozer decía que la fe, aunque nosotros lo aplicamos al discipulado, es un viaje, es un viaje. Y de hecho el Evangelio de Lucas expresa ese llamamiento al discipulado como un viaje que Jesús inicia en el capítulo 9 y que lo va a llevar hacia Jerusalén, donde entregará su vida. Y precisamente en el versículo 51 que leímos es cuando inicia ese viaje diciendo que Jesús, sabiendo que se acercaba el tiempo para ser levantado, tomó la decisión firme de ir hacia Jerusalén. La expresión que se traduce ser levantado o el tiempo de ser tomado arriba, las diferentes traducciones usan varios términos. Es una palabra que solamente aparece una vez en toda la Biblia y parece ser que se refiere a los eventos más importantes de Cristo después de la Semana de la Pasión, lo que los teólogos llaman la exaltación de Cristo, que no solamente significa que Cristo es elevado al cielo, sino significa que Cristo primero es crucificado y después es resucitado y después sube al cielo. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús habla de ser levantado como la serpiente, se refiere al hecho literal de ser levantado sobre la cruz para salvación de todos. Así que Jesucristo sabía que llegaba ese tiempo en el cual Él tendría que ir a la cruz, entregar su vida, morir, después ser resucitado y finalmente ascender al cielo, y determinó ir hacia Jerusalén. Es una decisión que Él toma voluntariamente para entregar su vida por nosotros, y eso nos dice que Él traza un modelo de seguir a Cristo y de encontrar el camino de vida de Cristo de manera voluntaria.
Es decir, seguir a Cristo es un acto voluntario. No podemos ser forzados por nadie, no podemos ser obligados por nadie, ni chantajeados por nadie. Es una decisión que nosotros tomamos. Y entonces cuando Jesús decide ir a la cruz, ir hacia Jerusalén, Él manda una comitiva de discípulos para que fueran preparando el camino por donde Él iba a pasar. La idea es que es un viaje largo, es un viaje que puede tomar algunas semanas, y entonces sus mensajeros, probablemente algunos discípulos de Jesús, irían a las aldeas hacia adelante a avisar que ahí venía Jesús, que prepararan un lugar para Él, probablemente en alguna casa, donde Jesús estaría algunos días, enseñaría, daría el mensaje del Evangelio y después proseguiría. Y los discípulos de Jesús llegan a Samaria, a la región de Samaria, a una aldea. Y nos dice el texto bíblico en los versículos 52 y 53 que en esa aldea decidieron que iban o que no querían recibir a Jesús. La razón que se da ahí es porque se dieron cuenta de que la intención de Jesús era ir hacia Jerusalén. Ahora tenemos que entender la situación. Samaria, muchos lo sabemos, es una región en Palestina, pero que los judíos no quieren a los samaritanos. Hay una rivalidad ahí que tiene añísimos para el tiempo de Jesús, que tiene que ver con la descendencia, sobre las familias, sobre la observación de las leyes. Es una complicación muy grande y samaritanos y judíos no se aceptan unos a otros. Los judíos que venían de Galilea, en el norte del país, hacia Jerusalén, al sur, tenían que pasar por Samaria, pero tanto era su desprecio que preferían dar una vueltezota antes que pasar a través de Samaria. Y sin embargo Jesús vence esas rivalidades, esas diferencias, y Él decide, siempre que va de Galilea a Jerusalén, pasar por Samaria. Y esta vez no era la excepción. Jesús mandó a sus discípulos. Los discípulos, podemos inferir por el texto, avisaron que Jesús venía y los samaritanos lo rechazaron. Como ya dije, porque se dieron cuenta que Jesús quería ir a Jerusalén. Y quizás lo rechazaron porque no querían que Jesús fuera a Jerusalén, querían quedárselo. Querían que Jesús se quedara en Samaria y les enseñara, como lo había hecho con la mujer samaritana, hiciera milagros, transformara la región de Samaria, hubiera quizás un avivamiento, y no que Jesús se fuera. Y como Jesús se iba a ir, decidieron, pues entonces no queremos que esté con nosotros. Y esto, hermanos, es tal vez un reflejo de cómo somos como discípulos, porque queremos que Jesús venga y pase por nuestra vida y se quede en nuestro corazón, pero que ya no se vaya, que no se vaya a Jerusalén, que no se vaya con nuestros rivales, con nuestros enemigos, con las personas que nos caen mal, con las personas con las que tenemos diferencias. Desde luego Jesús no se va a ir de nosotros, ¿verdad? Una vez que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, Jesús no nos deja. Pero me pregunto, hermanos, ¿qué haríamos nosotros si fuéramos esa aldea samaritana? ¿Qué haríamos si Jesús nos dijera que quiere visitarnos, pero que solo va de paso porque va a ir a la ciudad más importante de nuestros enemigos, de nuestros rivales? ¿Qué haríamos? ¿Dejaríamos a Jesús, lo amarraríamos para que no se fuera? ¿O dejaríamos que nos visite, que transforme nuestra vida y que se marche hacia la siguiente tarea, la siguiente misión que tiene que cumplir? ¿Estaríamos dispuestos a aceptar que Jesús tiene planes también con la persona que me cae mal, también con la persona con la que tengo diferencias, también con la persona con la que como iglesia rechazamos porque no nos parece que sea una persona digna de ser considerada por Dios? ¿Estamos dispuestos a aceptar que Jesús tiene que ir a rescatar a los perdidos? ¿O nos gusta que Jesús solamente esté exclusivamente de nuestro lado? ¿Qué tipo de discípulos somos? Bueno, los discípulos de Jesús, Jacobo y Juan, son de este tipo de discípulos que piensan que si no están con Jesús, entonces son enemigos de Jesús. Y se sienten tal vez ofendidos ante el rechazo de los samaritanos, y entonces le dicen a Jesús: no nos aceptaron aquí en esta aldea,
¿Quieres que pidamos que llueva fuego del cielo y los destruya? Como lo hiciera Elías para destruir a los enemigos de Dios. Los discípulos, Jacobo y Juan, se sienten tan enojados por ese rechazo que quieren destruir a los samaritanos. Y hermanos, sospecho que sí tenían la capacidad de hacerlo, porque al inicio del capítulo 9, Jesús les confiere poder y autoridad. Desde luego, ese poder y autoridad es para ir y proclamar el evangelio, pero también para expulsar fuera demonios, para sanar enfermedades. Es un poder sobrenatural. Y entonces casi estoy seguro que si Jacobo y Juan hubieran pedido fuego del cielo hubiera descendido para destruir esa región de Samaria. Pero Jesús también podía hacerlo, y Jesús decide precisamente no hacerlo. Porque pudiendo tomar represalias contra los samaritanos por haberlo rechazado, Jesús no lo hace. No manda fuego, no manda amenazas, no manda ninguna señal prodigiosa, ni les infunde miedo, no los chantajea, no los amenaza. Simple y sencillamente no aceptaron a Jesús, y Jesús respeta esa decisión. Nadie, como decía hace unos minutos, puede obligar a los samaritanos a aceptar a Jesús o no. Y el llamamiento al discipulado es un llamamiento voluntario. Nadie nos obliga, nadie nos puede chantajear. Requiere una respuesta voluntaria seguir a Jesús o no. Pero Jesús no va a destruir a quienes lo rechacen, aunque los discípulos quisieran que sí lo hicieran. Más bien, Jesús vino a salvar la vida de todos, a dar su vida por todos, esperando que en algún momento los samaritanos también accedan a esa vida nueva. De hecho, cuando Jesús sube al cielo les dice: serán testigos míos en Judea, en Samaria. Y eventualmente los samaritanos vuelven a escuchar el mensaje de salvación y creen. Entonces Jesús tolera ese rechazo, pero Jacobo y Juan parecen no haber entendido ese mensaje de vida y de salvación en su maestro. Después de 3 años que han estado con él, todavía no han aprendido cuál es la misión de Jesús. Y en su enojo, quizás justificado, quieren destruir a sus enemigos. Y hermanos, me pregunto si nosotros, que llevamos tiempo con Jesús, 3 años, 2 años, 1 mes, 20 años, 30 años, me pregunto si hemos aprendido nosotros cuál es el mensaje de Cristo. Si pudiéramos decir: entiendo cuál es la misión de Jesús, que es dar vida, o si, como los discípulos, queremos usar la autoridad que nos ha dado para destruir a los que no piensan como nosotros. Porque a veces, como cristianos, parece que queremos distinguirnos más por aquellas cosas a las que nos oponemos, a las que si estuviera en nuestro poder las erradicaríamos, que distinguirnos por ser discípulos que promueven y anuncian la vida abundante en Cristo, la reconciliación con Dios y la salvación por medio de Él. Si nosotros tuviéramos el poder y la autoridad de Jacobo y Juan, ¿cómo lo usaríamos respecto a las demás personas? ¿Cómo responderíamos cuando alguien rechaza el evangelio? ¿Lo haríamos enviando fuego o lo haríamos sanando enfermedades? Jesús reprende a los discípulos, o sea que ya sabemos cuál es la respuesta correcta. Tolera que lo rechacen y se marcha a la siguiente aldea. Hemos encontrado entonces 2 tipos de discípulos: los samaritanos, que no aceptaron a Jesús porque no querían que fuera donde estaban sus enemigos; los propios discípulos de Jesús, que ante el rechazo prefieren usar el poder para destruir a lo que ellos perciben como enemigos. Y el tercer tipo de discípulos, Jesús se los encuentra en el camino, versículos 57 al 62. Y ahí vamos a encontrar 3 personas, 3 discípulos, no sabemos, seguidores o posibles seguidores, no sabemos si son hombres o mujeres, que tienen un diálogo breve con Jesús.
Aquí no hay que ver cada uno como significando una cosa completamente distinta, sino probablemente hay que ver estos tres diálogos, estos tres encuentros con un solo significado. Y me parece que la manera de entender este encuentro de Jesús con las siguientes tres personas es recordando la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del sembrador? Que un hombre salió a sembrar y regó su semilla por el camino, la regó sobre las piedras y la regó sobre los espinos. La semilla que estaba regada sobre el camino fue comida por las aves, la que estaba regada sobre las rocas no tuvo raíces profundas. La semilla que estaba entre los espinos dio raíz, echó raíz, creció, pero fue ahogada, dice Jesús, por las preocupaciones y las ansiedades del mundo. Y los tres personajes que leemos son precisamente esa semilla que fue sembrada entre los espinos, pero que es ahogada por las preocupaciones del mundo. Veámoslo. Los versículos 57 al 58 hay un hombre o un discípulo probable al cual le dice a Jesús: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y hemos entendido en términos generales que este pasaje nos invita a no apegarnos a las cosas materiales. Y creo que esto es sumamente importante. Cuando nosotros nos apegamos a las cosas materiales, buscamos las cosas materiales. Cuando se habla sobre las misiones, este texto es uno de los que se usan para elogiar a los misioneros que abandonan todo lo que tienen para seguir el llamado que Dios les ha dado. Pero también tiene otro sentido para nosotros, que el Hijo del Hombre no tiene un lugar para vivir en este mundo. Los discípulos no tenemos un lugar, una guarida en este mundo, como aún los animalitos sí lo tienen, porque el mundo no está de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, o no siempre está de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Y por mundo me refiero al sistema de valores y de principios que rigen a nuestras sociedades de hoy en día. Sociedades que esperan que nosotros actuemos de cierta manera, pero si somos cristianos no tenemos lugar en ese mundo. Tal vez le ha pasado a usted en el trabajo, que sus compañeros se comportan de cierta manera y usted no se siente cómodo, no se siente cómoda en ese lugar, porque el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde reposar su sien. Así que ser discípulo de Jesús implica estar dispuestos a reconocer que no tendremos un lugar en este mundo. La siguiente persona que se encuentra con Jesús en los versículos 59 al 60, ahora es Jesús quien lo invita a seguirlo y le dice: sígueme. Y aquel le respondió: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Y aquí hemos escuchado una interpretación que nos dice que no importa lo que tu familia quiera, tú debes seguir a Jesús. Y hermanos, me parece que no es una interpretación muy adecuada, porque eso ha producido grandes problemas en las familias. Escuchamos esposas que le dicen a su marido: pues si tú te quieres perder, piérdete, yo voy a ir a la iglesia. Cuando nos preocupamos, chantajeamos, ¿verdad? Le decimos: pues si tú te vas a ir al infierno, vete, yo me voy a salvar, ahí si quieres me encuentras. Padres que rechazan a sus hijos cuando toman ciertas decisiones y dicen: tú ya no eres mi hijo, no eres cristiano, no eres bienvenido en mi hogar, porque Cristo me manda a rechazar a mi familia. Y esos solamente son ejemplos de lo destructivo que puede ser cuando asumimos esa actitud. Ciertamente Jesús dijo que él había, dice el esposo contra la esposa, contra sus padres, contra los hijos, pero no es una orden que Jesús dijera: ve ahora y peléate con tu familia. Era una advertencia que estaba diciendo precisamente algo parecido a lo que le dijo la persona anterior. Cuando tú sigas a Cristo, cuando tú seas discípulo de Cristo, a veces tu familia va a querer separarse de ti, pero no es una invitación a que nosotros, ahora que somos cristianos, nos separemos de nuestra familia o los condenemos. De hecho, el apóstol Pablo dice en su carta a los Corintios que si la esposa es cristiana y el esposo no,
que permanezca casada. O que si el esposo es creyente y la esposa no, que permanezcan casados. El apóstol Pedro dice algo parecido, que la mujer se gane a su esposo por medio de su conducta y que el esposo cristiano no maltrate a su esposa no cristiana. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo promueve la unidad familiar en la que nos sometemos unos a otros, nos amamos unos a otros. Josué decía, yo y mi casa serviremos al Señor. El carcelero de Filipos y Lidia en el libro de Hechos, su casa, su familia se unió en la fe en Cristo. Así que tenemos que preguntarnos si Jesús en realidad está diciendo que debamos separarnos de nuestra familia con tal de seguir a Cristo. Otra vez, puede ser que sí, pero que no sea por nuestra causa. Más bien, lo que sucede es que hay una cierta expectativa, en ese tiempo había una cierta expectativa sobre un varón, sobre un hombre que tenía que enterrar a su padre, porque eso era algo honroso. Jesús está hablando a esas expectativas que la sociedad tiene de nosotros. ¿Qué espera la sociedad de un hombre? ¿Qué espera la sociedad de una mujer, de un joven, de una persona que está terminando la universidad? Hay ciertas expectativas que la sociedad tiene. El hombre tiene que estas cosas, la mujer estas cosas, los universitarios estas cosas. Y Jesús está diciendo que si nosotros queremos seguir las expectativas sociales, las expectativas culturales, no vamos a poder seguir a Jesús. Por eso dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, deja que la sociedad con sus propias expectativas cumpla sus propias expectativas. A nosotros nos corresponde anunciar el reino de Dios y no preocuparnos por cumplir esas expectativas, por muy buenas que sean. Estos son los espinos que ahogan el crecimiento de la planta. Y finalmente, en los versículos 61 hasta el 62, hay un tercer personaje, donde le dice a Jesús, Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Y Jesús le dice, nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Aquí nos recuerda cuando a veces tenemos cosas pendientes, cuando creemos que tenemos que resolver nuestra vida antes de poder seguir a Jesús. Déjame arreglar mis asuntos en casa. Yo conocí a una persona, que llamaremos Ricardo, que lo estaban invitando a bautizarse y le insistían cada vez que había bautizos en la iglesia y él decía, es que no estoy preparado. Y equivocadamente le decían, bueno, pues cuando te sientas preparado, aquí estamos para bautizarte. Hermanos, la fe cristiana no es para los que están preparados. Nunca vamos a estar preparados para ser cristianos. Nunca vamos a estar preparados para asumir el llamamiento de Cristo a seguirlo. Porque podemos estar preparados y a las 2 semanas la vida se vuelve un desastre otra vez. Cristo nos llama a seguirlo, aun cuando no estemos o no nos sintamos preparados para hacerlo, porque es un proceso de vida. Vamos resolviendo los problemas que tenemos conforme vamos caminando, siguiendo a Cristo y siendo moldeados a la imagen de Cristo. No tenemos que esperar a que nuestra vida esté de 10 para llegar con Jesús y decirle, ya saqué 10, tengo toda mi vida resuelta, mi familia perfecta, oro y ayuno 3 veces a la semana, vengo a todos los cultos de la iglesia, ahora sí puedo ser tu discípulo. No, Jesús espera que lleguemos tal y cual somos y entonces Él nos recibe. Por eso Jesús le dice, nadie que ponga su mano sobre el arado y mire hacia atrás es digno de seguir. Tienes que ir, tienes que poner tu mano sobre el arado y ocuparte en arar hacia adelante y no en resolver los problemas que tienes atrás. Porque hermanos, Jesús está visitando nuestra aldea hoy y nos está llamando a seguirle. Sabemos lo que pasó con los samaritanos. Cuando Jesús quería visitarlos, le dijeron que no. Sabemos lo que pasó con los discípulos, Jacobo y Juan, cuando querían destruir a los samaritanos, Jesús los reprendió. Pero estos 3 personajes, no sabemos qué pasó con ellos.
Tal vez, hermanos, nos corresponde a nosotros dar la respuesta. Si queremos seguir a Jesús, si queremos dar el primer paso, o seguir en el camino de Jesús, sabiendo lo que cuesta seguir a Jesús. Leíamos la historia de Elías y Eliseo en su llamado. Y entonces Elías le dijo a Eliseo: me vas a alcanzar en tal lugar. Y cada vez que Eliseo llegaba a una aldea le decían: oye, tu maestro va a ser quitado de ti. Tal vez sea el momento de que te vayas o te dediques a otra cosa o abandones ser su aprendiz y te vuelvas a tu casa. ¿Y qué les decía Eliseo? ¿Se acuerdan del pasaje? Ya lo sé, cállense. Ya lo sé, cállense. Oye, seguir a Cristo cuesta mucho. Ya lo sé. Seguir a Cristo demanda que entregues tu vida. Ya lo sé. Seguir a Cristo demanda que no cumplas necesariamente las expectativas que la gente tenga de ti. Ya lo sé. Seguir a Cristo demanda que ames a tus enemigos. Ya lo sé. Y Eliseo siguió a Elías hasta que fue llevado. Y entonces se le concedió lo que había pedido, esa doble porción del Espíritu. Y cuando nosotros sigamos a Jesús hasta la cruz, nos será concedida la resurrección y la vida eterna, si somos capaces de seguir a Cristo como discípulos y discípulas de Él. Es costoso seguir a Cristo. Es costoso. Quisiera decirles que no, pero lo es. Sin embargo, el camino, aun cuando pueda ser difícil, es un camino que lleva a la vida eterna, a la plenitud, a la salvación, a ser transformados a la imagen de Cristo y finalmente disfrutar de su presencia. Así que, hermanos, como les decía, Cristo ha venido a nuestra aldea hoy. Y lo siento mucho por ustedes, pero no podemos fingir que no hemos escuchado su invitación. No podemos pretender que Cristo no nos ha hablado y nos invita a seguirle. ¿Cómo responderemos? Si alguien está tomando esa decisión apenas, ¿sigo o no sigo? O tal vez estamos evaluando, ¿verdad?, si vale la pena seguir todavía siendo discípulos de Cristo. Tal vez necesitamos renovar nuestro compromiso como discípulos de Cristo. Hoy hay que tomar una decisión. Hoy hay que tomar esa decisión. ¿Por qué no está de pie? Si quiere venir al altar y decir: Señor, no tengo mi vida resuelta. Señor, me siento agobiado por las circunstancias de la vida. Señor, como que mis enemigos no me terminan de caer muy bien. Ya lo sé, pero quiero seguirte. Quiero seguirte. Es el momento de hacerlo.